Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con Daniel Aray, el podcast. Por favor, no olviden suscribirse, comentar, compartir, darle like. ¿Cuántos de nosotros, señores, no hemos tenido historias de vida, momentos en los que hemos superado adversidades, problemas, circunstancias, aceptar muchas cosas? Qué importantes son las historias de vida porque son parte de lo que nosotros somos en el presente. Bueno, hoy les traigo la historia de vida de un gran amigo, de un buen amigo que me dio este trabajo. Y le digo que me lo dio este trabajo no porque hagamos lo mismo, sino porque lo conocí dando una conferencia. Y después de haberse convertido en público, o sea, después de haber sido público, espectador de la conferencia, bueno, la vida, las circunstancias hizo que en el momento presente, el día de hoy, un año después de eso, seamos amigos. Él es Miguel Vivas Montoya y Miguel tiene una historia maravillosa que va a compartir. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, gracias por invitarme a este episodio. Y bueno, mi nombre es Miguel Vivas, tengo 34 años y bueno, a lo largo de mi vida pues me pasaron ciertas circunstancias interesantes que tal vez pudieran ayudar. Vamos a irlas compartiendo aquí. Ayudar a muchas personas. Me sucedió algo de pequeño, yéndome un poco hacia mi infancia, que lo veo ahorita, hoy en día, muy normal, o sea, muy común, pero no quiere decir que sea normal. De hecho, de que sea común no quiere decir que sea normal. Y es con respecto a nuestros padres. Yo nací en el año 91, aquí en Mérida. Nacimos en el mismo año. Ajá, Sí. 13 de febrero del 91, en el hospital de Mérida. Estaba mi mamá, toda mi familia, con la particularidad que no estaba mi padre. Estaba mi padre en ese momento. En ese momento mi padre no estaba. Pues bueno, por cuestiones, circunstancias que solo él sabrá. Sí. Y bueno, crecí en ese momento rodeado de muchas mujeres. La vida en ese momento... Tu familia está compuesta por puras mujeres, por muchas mujeres. La vida en ese momento no me dio un padre, pero tuve la dicha de crecer con muchas tías, tíos. Miguel, ¿quiénes fueron tus mayores influencias afectivas en ese momento? O sea, cuando en tu infancia, ¿quiénes fueron esas mujeres importantes? ¿Eran tías? ¿Fue tu abuela? ¿Fue tu mamá? ¿Fue tu mamá en gran parte, por supuesto? Sí, fíjate, hubieron varias figuras. Yo, por lo menos cuando nací, vivimos en Ejido, en Centenario, un apartamento allá. Allá vivía mi mamá y 3 primas, ya veinteañeras, que una de ellas es como mi segunda mamá. Que es Gisela. Vamos a darle crédito aquí a todo el mundo porque bueno. Como mi segunda mamá, y vivían 2 primas más también. Yo crecí rodeado de muchas mujeres, como te dije, y de una familia muy grande. Mi mamá es la última de 11 hermanos, es morocha. Y yo fui el último también de esa camada de niños. Pues. Y nada, te podrás imaginar, era pues, un niño muy consentido por mis tíos, por mis tías, ¿Qué hacían, Miguel? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué era lo que más te hacían? Uno siempre tiene un recuerdo. Con mi abuela hacía tal cosa, con mi mamá hacía tal cosa. Sí. Yo, por ejemplo, tenía una particularidad que era que los fines de semana mi abuela vivía en Alto Chama, una zona de Mérida. Y en Alto Chama había un mercado, que no le voy a hacer publicidad, que yo compraba leche condensada y compraba galletitas animalitos, se me cayó la cédula. Los fines de semana me la pasaba en eso y me las comía donde mi abuela o potes de pirulín. ¿Qué hacías tú? ¿Qué hacían contigo? Fíjate, mira, mi abuela materna, porque yo con mi papá todavía no tenía contacto,
mi abuela materna murió cuando yo tenía 3 años. Tengo muy pocos recuerdos de ella, sí, tengo algunos recuerdos por allí. Recuerdo que cuando yo vivía aquí en Ejido, pero mi familia es de Tovar. Entonces la casa materna de la abuela estaba en Tovar. Nosotros viajábamos, mi mamá y yo. Y tengo muy pocos recuerdos de ella. Recuerdo que suena un poquito cómico, pero bueno, era un niño que yo la veía arrugada. Y yo no podía entender, pues yo... Claro, porque está arrugada. ¿Por qué ella está arrugada y tal? Pero esos son los poquitos recuerdos que tengo por ahí de ella. ¿Y con las otras, con tus tías, con la prima esta que te crió, qué hacías? Sí, ya con ellos, mi abuela murió, bueno, y una tía, hermana de mi mamá, una de las mayores, ella asumió el rol de mi abuela. Ella le dijo, no, mira, dile vamos a Miguel, yo voy a ser su abuela. Y sí, yo crecí creyendo que era la imagen de la abuela. Náguara, con ella compartí muchísimo. Ella me enseñó muchísimas cosas. Ella cumplió bien su rol. ¿Cómo se llamaba todavía? Carmen. No, ella murió en el 2013. Carmen. Yo a ella le decía abuela. Ella para mí no era una tía, sino era mi abuela. Era tu imagen de abuela. Era mi abuela. Y nada, me fui desarrollando en ese círculo. Viví ahí en Centenario hasta los 6 años, hasta los 7 años. En segundo grado me mudé. Me mudé para San Rafael. Ese apartamento no me gustaba mucho, era un poco oscuro. Además estaba un poco lejos de todo. Sí, era un poquito oscuro. Los amiguitos que tenía por ahí, pues yo jugaba adentro del apartamento. Mi mamá, pues, por miedo, pues casi no me dejaba salir a jugar allí al estacionamiento. Y bueno, me distraía jugando en la escuela. Estudié en una maravillosa escuela que es la escuela básica Estado Lara, en la parroquia. ¿Jugabas con tus compañeritos en la escuela Lara, el grupo Lara? Esa escuela tengo unos recuerdos, wow, maravillosos. Estudié al lado. Porque Gisela, ella daba clases allí. Imagínate. Preescolar, entonces pues yo me iba con ella y... después, sí, para mis 7 años se dio la oportunidad, una amiga de mi mamá vivía en San Rafael, también en Ejido. Ella quería mudarse a un apartamento y mi mamá pues lo tenía. Correcto. Y hicieron un intercambio. Entonces sí, nos mudamos y nada, ahora yo viví ahí en San Rafael desde los 7 hasta los 15 años. Fue un paso importantísimo. O sea, porque ya era una casa. Parte de tu, o sea, tu niñez y parte de tu adolescencia la pasaste allí. Preadolescencia, adolescencia la pasaste allí. Fue muy importante porque ya no era un apartamento, y ya pasé a esa etapa de jugar, salir a recrearme. Ahí empezó y a tener amiguitos de tu edad y a estar con gente que se parecía más a ti en tu ciclo vital, pues. Bueno, esa época fue importantísima y fue una bonita época. Yo sí lo agradezco de los 90, haber nacido en los 90 y tú debes de identificarte con eso. Sí. Es esa época maravillosa, no había tanta tecnología. Jugábamos más y... Jugábamos más. Estaba lo que eran los tazos, los hielos, el escondite, palo mantequillero, jugué yo. Son puros juegos tradicionales. Metras sí nunca me gustaron. ¿A ti te gustaban las metras? Sí. Yo no, Metras no, buenísimo. Dominó, jugaba Metra, trompo, perinola, cometas, que eso sobre todo se veía en Semana Santa. Ya me gustaba. Todo eso lo vivía allá, o sea, fue una época de verdad importante. Ahí empecé a adquirir habilidades, a jugar fútbol. Uno de niño, mira, uno feliz con lo que es. Con lo sencillo. Agarrábamos 4 piedras. 2 arcos, un balón de futbolito, una cancha improvisada y toda la tarde jugando. Bueno, fue espectacular. Como todo ahí, pues empezaron ciertas cosas negativas. Por supuesto. Cuando, tuve la mala fortuna de convivir con un primo que tenía problemas con el alcohol. Recuerdo que él llegó una vez a la casa, estando nosotros allá en San Rafael, y le pidió a mi mamá que si le podía dar unos días de posada. Mi mamá, claro, familia, pues por supuesto. Claro, lo recibió pensando en que lo estaba ayudando. Solo que no imaginábamos que esos días se iban a convertir en 15 años. Alrededor de 15 años. Vivió con ustedes. Y bebía todos los días. Sí, era un primo, él no era violento, no fue violento, sino era de eso de beber y
llegaba llorando, rascaba, muchas veces de madrugada. ¿Y bebía delante de ustedes? O sea, bebió en la Él casa. llegaba... Ya llegaba borracho, ya llegaba tonadito, pues, borracho. Sí. Todo eso desde muy pequeño. Yo creo que él llegó como un año después de habernos mudado allí a San Rafael. Yo tendría como 8 años, estaba como en tercer grado más o menos. Y bueno, eso me empezó a mellar mi estado emocional. Yo desde muy pequeño ya quería irme de allí, imagínate. Ya estaba pensando en independizarme te molestaba a esa edad ver esas cosas. Sí, ¿Qué le decías a tu mamá? Pues yo no hablaba mucho con mi mamá porque recuerdo que no tenía la madurez todavía para entablar solo reprimía. ¿Y qué sentía? Reprimí. Sí, yo reprimía. Yo sentía mucha incomodidad porque él era el primo muy particular que es hipertinético. O sea, él era muy fastidioso. Era activo. Ya jalarte las orejas. Yo estaba viendo comiquitas, se metía, quitaba el control de ver televisión. Y bueno, los problemas. Hacía lo que uno llamaba en esa época, te caribeaba, pues. Sí, caribeo. No, bueno, no es que me pegaba y eso, pero era muy, muy impertinético. Y nada, desde muy niño, pues ya yo estaba empezando a independizarme, pero claro, estaba muy, muy, muy joven, no tenía los recursos, muy dependiente de mi mamá. Y bueno, pasó el tiempo. Recuerdo que siempre fui muy aplicado al estudio, tanto en primaria como en secundaria. Siempre se me inculcó el estudiar, el salir bien. Y bueno, yo seguía ahí mi ritmo. En segundo grado, yo me mudé en segundo grado para allá, para San Rafael, terminé toda primaria y después pasé a secundaria. Estando en secundaria, sí, estudié en un colegio allá en Ejido, José Félix Rivas, sí quedaba relativamente cerca de donde vivía. Y nada, empecé el primer, yo creo que algo que a mí me llevó a desconectarme de esas situaciones era estudiar. Te refugiabas en el estudio, en salir bien, en que pude haber refugiado en otras cosas peores. Pero gracias a Dios te refugiaste en el... Pero lo mío era estudiar. Y salir bien, tener todo el día notas y tal, y cumplir y hacer los trabajos. Sí. Eso trajo ventajas y desventajas. Como todo en exceso es malo. Eso lo aprendí ya después. Te compensaba unas cosas y te faltaba otras. Sí. Mira, entonces sí, pasé a séptimo, me pegó el cambio de sexto a séptimo. El ciclo y tal. Sí. Y primaria, bueno, espectacular. No toqué mucho ese tema, pero fue espectacular. Los niños, los amiguitos, los juegos allá en el Lara, los viajes. Un viaje O sea, que nos llevaban mucho a paseos. Ay, qué chévere. Para McDonald's, para el Parque Beethoven, para los cines. El único que no me dejó ir mi mamá, y hasta ahora, mira, no he cumplido esa visita, es el teleférico. Hay que ir a conocer el teleférico. No conozco el teleférico. Ya te lo había dicho en privado. Siendo de aquí en Mérida. El teleférico de Mérida, hay mucha gente que le pasará eso. Y viviendo a 15 minutos. Bueno. No me podría perdonar que algún día vaya. Bueno, tienes que... Y decir que no conocí en algún momento, chico. El lugar antes de morir tienes que ir. Tienes que ir para el teleférico, ajá. Entonces... Y nada, fue una época espectacular, de verdad, maravillosa. Y ya cuando entré a secundaria, sí, yo quería ese mismo ritmo. Yo llevaba puras A en primaria. Y la secundaria era diferente. Pues, del la materia. Ajá. Aún así mantuve el nivel y sí, el primer año, séptimo grado, me fue súper espectacular. Uno de los mejores promedios, lo seguí manteniendo, octavo. Ahora, paréntesis, Miguel, perdón. Pero a pesar de que eres tan aplicado y tan estudioso y metido en los libros, tal, ¿te da tiempo para salir y para tener amiguitos o tampoco? Sí, no, y como te digo, yo jugaba mucho fútbol, en la residencia, o sea, yo salía a jugar, claro. Aún en esa época jugabas. Sí, por supuesto. ¿Y te echaste tus rumbeadas y salías? En secundaria no. No. Secundaria no, y por eso es que te digo que el estudio a veces en exceso es malo. Yo jugaba fútbol, todo. Viví esa época normal, pues. Pero no bebía. ¿Y salías al cine? Sí, al cine, salías a comer, todo eso. Bueno, pero no beber no tiene nada que ver, o sea. Pero, claro, lo que pasa es que me sucedió algo en octavo grado. Recuerdo que tenía 14 años, en octavo grado más o menos teníamos 14, empecé a sufrir de sonambulismo,
te dio, un trastorno, fuiste sonámbulo. Sí, Sí. un trastorno ahí del sueño de parasomnio. Sí, bueno, la gente conoce muy bien, sabe que los sonámbulos son las personas que en determinados momentos de la noche o en algunas noches caminan dormidas. Sí, sí, Y sí. no están completas, no están nada conscientes de que lo hacen, sino simplemente... Sí, sí, sí. Y bueno, yo al principio ni me enteraba, mi mamá era la que me dijo, mira, anoche te paraste y tal, y yo pues ni pendiente, pues no me acordaba. ¿Y qué te decía, Miguel? ¿Solo caminabas o hablabas? Porque hay gente Todo, que todo. habla, hay gente que... Me paraba, caminaba, hablaba, una vez llegué hasta orinar en el bote de basura. Dios. Y ahí... ¿Durante cuántos años estuviste con el sonambulismo? Sí, no, mi mamá... Ojo que no me estoy burlando de su sonambulismo, no voy a tomar no lo voy a tomar nadie personal. Lo que me dio risa fue que se orinara en el pote de basura, perdón. Sí, de hecho, después de eso, mi mamá se dio cuenta que no era algo normal y ahí empezamos ya a acudir a médicos, cosa que, wow, cambió por completo mi vida. Okay. Recuerdo que fuimos a una neurólogo, no recuerdo ahorita su nombre, fue hace mucho tiempo, yo tenía 14 años, fue hace 20 años, imagínate. Me mandaron a hacer una resonancia magnética, que eso a mí me traumó, o sea, yo estando tan chamito, meterme en ese artefacto tan grande, yo no entendía lo que estaba pasando y a veces, es la cápsula esa que... Sí. ¿Será que me voy a morir? ¿Será que todo? ¿Será que tengo un tumor? O sea, y eso empezó a... Empezaste a hacerte la película ahí. Empecé a alimentar la ansiedad que después más adelante empezó a pasar factura. Empecé a tirarle leña al fuego, como quien dice. Sí, me hicieron eso, me hicieron un electro y salió con una disritmia, algo así. La doctora no, pues, lamentándolo mucho, me envió una pastilla que me marcó muchísimo, que se llama Tegretol. Haciendo publicidad, Toche Miguel. Ajá, entonces... Una pastilla que te ralentiza, ¿sabes? Ajá, sí, te pone... te frena tu cerebro. Te pone lento, sí. Aún así, chamo, mira, yo seguí con mi vida normal, en teoría, solo que en las noches pues debía tomarme esa pastilla. Era para evitar el sonambulismo. Okay. Sí. Okay. Y lo lograba, sí lo lograba. Sí, mejoré bastante. Pero recuerdo que, claro, yo estaba en esa época ya de rebeldía, de la adolescencia, no me gustaba tomar la pastilla. Mi mamá era la que tenía que toda la noche. Lidiar hasta que yo después, sí, por mi cuenta, pues empecé a hacerlo. Y nada, eso mermó, me humilló mi confianza, mi autoestima. Ahí empecé a volver muy introvertido, muy tímido. Pero por lo que la pastilla te generaba, por tu proceso de adolescencia o por lo que significaba ser sonámbulo. Sí, por eso y creo que por muchas cosas. Okay. Creo que también ahí la ausencia de mi padre, el estar viviendo la situación con el primo que te dije, o sea, como que la pastilla, todo. Eso empezó a mellarme y hasta un punto que sí, o sea, yo era solo estudiando. Pasó así, llegué a noveno, en noveno, mira, yo nunca fui a una fiesta de 15 años de mis amigas, porque yo era muy introvertido. A nadie, okay. Yo era muy tímido, a mí el baile no se me daba, entonces yo siempre tenía esa limitante. Como un obstáculo de que si no bailo no voy a la fiesta. Nunca, no, mira, se cansaron de invitarme todas, me dijeron, vaya, casi que les faltó fue buscarme a la casa y nunca fui. ¿Cuándo empezaste a ir, Mi? Yo empecé a ir ya cuando entré a la universidad, a divertirme, empezar a divertirme. No bebía, siempre escuchaba a mis amigos que se reunían en casa de tal y bebían. Ajá, Miguel, ¿y cómo a esas edades donde hay tanto deseo de pertenecer, de ser aceptado, de que voy a hacer lo que hacen todos los demás, en el común denominador, no quiero decir que todos lo hagan, pues tú pudiste haber sido de los que rompió la regla, pero ¿cómo hacías para socializar si tú no hacías nada de lo que ellos hacían? O sea, ¿cuáles eran tus momentos de encuentro con ellos a pesar de que tú no ibas a fiestas y tú no bebías? ¿Cómo te encontrabas con ellos? ¿Cómo socializabas? El deporte, el deporte te conectaba con ellos. A mí me rescató el fútbol. Era muy bueno, esta parte, pero era muy bueno jugando al fútbol. Era muy bueno jugando al fútbol. Te rescató el fútbol. Y me rescató el fútbol. Entonces siempre conecté. Recuerdo que todos los viernes nos íbamos a jugar. Había una cancha en Ejido, y eso era toda la tarde, saliendo de clases. Claro, cada quien iba a almorzar y después nos reuníamos allá toda la tarde jugando fútbol. Los campeonatos que hacían ahí en el colegio con otras instituciones. Pero lo mío era fútbol, estudiar y fútbol. Ok. Termina
termina el bachillerato y tuviste todo el resto del bachillerato así, Miguel, tú nada, ¿no? Eso no... Sí, Okay. solo fútbol, estudiaba, Ujú. pero después en quinto año, recuerdo, me empezó a mellar eso, que tal vez quería beber o rumbear. Salir a hacer ¿Sabes otra qué cosa. hicieron mis amigos? Que yo nunca me atreví, pues. Falsificaron la cédula Ah, para que entraran y a se una iban a la discoteca. discoteca. Ah, falsificaban la de ellos, pero la tuya nunca la No, falsificaron. la de ellos para ponerse que tenían mayoría de edad y Ah, poder por entrar a la supuesto. discoteca. Hablan con un clásico de siempre, Y sí. siempre yo, náguara, yo quería hacer lo mismo, pues. Claro. Pero nunca me atreví, Y nunca te nunca me atreviste, atreví. claro. Por las mismas limitantes, el no saber bailar. Y desde pequeño, porque tú eres bastante, se darán cuenta que Miguel es bastante alto, es bastante acuerpado, tal. Tú desde esa edad ya eras alto, Miguel. Sí, O sí, tenías- sí, ya sí, siempre, sí. pues por la altura uno puede engañar al que sea. Sí. Ya desde Y secundaria, ¿no? ni siquiera eso te da confianza como para decir, bueno, yo entro y me van a hacer creer No, que yo soy no, mayor de edad. no. No Como te digo, la enfermedad del sonambulismo, la apatía, todo eso me bajó la te autoestima. limitaba, sí. Tenía la autoestima muy baja. Ok. Y nada, en quinto año empecé a sentir esa necesidad que me había perdido esa parte importante de bachillerato, de Ujú. salir a beber, de, Bueno, y empezar de a experimentar divertirme. qué se sentía. que tanto estudio, bueno, valió la pena. Claro, porque- salías bien, pero te dejabas de vivir otras cosas. Exacto, jugué el fútbol y eso, pero wow, entonces me fui al otro extremo, de no Ujú. salir a fiestas, no beber, Ujú. que después eso me empezó, Dejar de compartir. empezó a afectar. Y sí, salí de quinto año con esa espina y yo, cónchale, me dediqué mucho al estudio, pero bueno, ya no hay nada que cuando hacer. vivir otra etapa en la Sí, próxima. yo en ese momento no veía eso. Ajá. Dije, cónchale, me perdí. ¿Cómo lo veías? Yo me perdí esta etapa, ya no hay vuelta atrás, no hay otra oportunidad. Sí, te sin frustraba, saber te- lo que esperaba en Te la parte frustraba. universitaria. Ajá. Y nada, mira, me gradué con el mejor promedio ¿Seguro? de mi promoción Seguro. de Ajá. bachillerato. Y eso te llenó de orgullo, me imagino. Sí, sí. Yo recibí incontables certificados de los lazos que daban. De buen estudiante, de el cuadro de honor. Exacto, Ajá. competencias que hacía. Ajá. Y bueno, en quinto año también sucedió que hicieron esa prueba de aptitudes, ¿no? Era como para ver qué actitud tenía uno para ir a la universidad. Para ver en qué carrera te A mí me llama mucho la atención la parte petrolera, no sé por qué siempre tenía eso en mente, quería ser ingeniero petrolero, y sí, en la OXU salió reflejado que efectivamente esa era la rama. Nada, terminó quinto año, maravilloso, sé que hicimos un evento, una fiesta, nos rayamos la franela, todo espectacular, muchos amigos con los que hoy mantengo contacto todavía, y nada, quedó esa espina allí. Como te digo, me grabé con el mejor promedio, dije las palabras de El discurso, eso se llama. Sí, el discurso hoy en el acto de graduación. El discurso, ajá, fuiste el orador de orden, así es que se le llama. Orador Recuerdo de que orden. la estructuró un Es primo. para usar las palabras correctas, se llama orador de orden. Recuerdo que le pedí ayuda a un primo, un profesor de Tobar, también muy querido, que me ayudó a estructurarlas, y sí, yo las practiqué y el día pues ya estaba bien, bastante fluido. ¿Y cómo te sentiste cuando te paraste por primera vez delante del auditorio ahí a hablar? Fue duro. Y más con la personalidad que yo tenía de tímido, introvertido. Pero sí te Pero el discurso nada, y chévere. sí. Sabía que tenía que enfrentar la cuestión, y sí, todo se dio, Bien. afortunadamente se dio. Mira, la ventaja, te conté la desventaja de haber estudiado tanto. La ventaja fue que ingresé de una vez a la universidad, sin Claro. pina ni nada. Imagínate. Había ese convenio de la OXU. Claro, y Era un además convenio que entre los- con notas excelentes. ¿Cuánto era el promedio? 18. Me gradué con 19.80, No, algo así. mijo. Claro, obvio. Sí. Era injusto que no te hubieran dado el cupo. Sí. Ah. Y entré directo. Ahí pasó algo, mira, ¿sabes? Yo quería estudiar en Maracaibo, me salió para Llana, en la Universidad de Llana. Me parece que fue La Luz. Ajá, la luz. No recuerdo si fue La Luz. Ajá. Hola, Rafa, perdónate. Me salió para estudiar en la rama petrolera, pero mi mamá no apoyó. No quiso que te fueras. No, me dijo que
pues bueno, nuestra parte económica. Sí, que no era podía, buena, no se podía, no habían las mi mamá- posibilidades para Mi mamá era enfermera, ella trabajó por 30 años. Claro, y como Maracaibo es una ciudad grande y el alquiler, el costo del alquiler, la comida, la vida ya era diferente, claro. Sí, entonces. Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje.